Para poder abarcar este tema de manera adecuada tengo que advertir que hago énfasis en que me refiero a las religiones de Occidente, también que no es lo mismo ser creyente a ser religioso, ya que la religión es un conjunto de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o hasta sacrificios que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con lo divino. Dicho de otra forma más simple, es el artífice entre la reunión de creyentes. Por otro lado, creyente es aquel que simplemente cree, y así nada más de sencillo. Incluso hay una idea de que la religión puede llegar a incomodar tanto a ateos como a creyentes. Irónicamente, ¿no? Me gustaría que escribieras en los comentarios si es que perteneces a una religión y si es así, comentes cuál es y por qué lo haces. Esto me ayudaría un montón y también nos ayudaría a comprender otras perspectivas de ver esta temática. Es natural que como seres capaces de razonar siempre tengamos dudas e inquietudes entre lo que existe, lo que no, el planteamiento de qué es la verdad absoluta, e incluso si es que existe un ser supremo y todopoderoso. La humanidad siempre ha intentado de dar respuestas a todas las preguntas que se le plantean, pero ¿qué pasa cuando existen preguntas que preferiblemente no se deben hacer? No porque sea imposible responderlas, sino más bien porque sabemos que al hacerla tendríamos consecuencias perjudiciales. Obvio, estas consecuencias siempre irán de la mano al hacerlo con personas equivocadas. Desde las primeras etapas de nuestra vida nos relacionamos con este tipo de temas, pero al momento de cuestionarlos muchas veces nos obligan a callar nuestras dudas e inquietudes, formando así dogmas. La palabra que llega a ser fundamental en una religión, algo que se sienta con firmeza y veracidad, como si fuese un principio innegable, similar a una verdad absoluta pero sin someterse a cuestionamiento. Usando la típica frase "es que Dios así lo quiso", frase derivada de Deus Vult, dicha por el Papa Otto de la Guerra, papa que por cierto impulsó las cruzadas, lo que nos lleva a una pregunta: ¿por qué los hijos de padres religiosos terminan siendo religiosos? Según un planteamiento hecho por Noam Chomsky, hace décadas, los niños vienen al mundo con estructuras neuronales que le permiten aprender el idioma de sus padres. Después, el entorno determina qué tipo de lenguaje o qué religión en particular se debe de aprender. Yo me imagino que cuando éramos niños dijimos: papá, ¿por qué pasa esto? Y papá nos respondió que algo relacionado a lo divino y nosotros respondimos: ¿pero por qué? Y él nos dijo: si sigues diciendo este tipo de cosas, Dios te enviará al infierno para que seas devorado por miles de demonios y una vez allí serás quemado en los lagos de azufre, donde desterraron a Satanás. Quizá no sea tan así de crudo, pero aún así sí que se menciona que al no seguir las religiones comúnmente hay consecuencias y estas son perjudiciales, ya que esto se debe a que el miedo puede lograr atraer a más personas. Esto sí se hace de manera adecuada, obvio. Aprovechando que llevamos el miedo en los genes, el miedo es una de las pocas emociones denominadas primarias o simples. El miedo, junto con el sentimiento de la culpa, han sido siempre instrumentos de manipulación utilizados por todas las dictaduras. Esto se debe a que el miedo y la culpa son dos fuerzas esterilizadoras de la libertad. Basta con provocar el miedo a algo que afecta a nuestra vida, a perder la identidad cultural, la religión, la nacionalidad, incluso el miedo a la muerte, a hablar. Solo basta con generar miedo en alguna de estas áreas para poder ser manipulables con facilidad. En este caso en específico, no podemos decir que es ansiedad, ya que la ansiedad solo podría aplicar para la muerte, esto debido a que sabemos que es inevitable. Pero la incertidumbre del no saber qué hay después de morir, ese miedo a morir, ese miedo a ir al infierno o al averno, es uno de los factores que han logrado manipular grandes masas, pues quien manipula las emociones primarias, ya sea la alegría, la ira, miedo, tristeza y hasta la confianza, es capaz incluso de controlar voluntades ajenas a la suya. Y el miedo a no saber qué hay más allá no es la excepción. Ha tenido por consiguiente que otras personas se aprovechen de ello, ya sea para atraer más personas que tengan el mismo miedo y quienes no se sienten incomodados por ser llamados casi de manera obligatoria. Cuando no debe de ser así, por supuesto que no, ya que incluso la Biblia menciona que la salvación es personal y cada cual debe buscarla por su voluntad, mas no por obligación. Es lógico que un niño preguntará cosas y encima aprende de manera distinta a un adulto. Más probable es que si le pones a un niño 20 minutos de misa se duerma al minuto 10 o posiblemente deje de prestarle atención. No digo que esté mal instruir a los niños en tu fe, pero difícilmente agarrará amor si es algo obligatorio y algo que encima no es para su edad.
o que a su edad no puede ser razonado o comprendido de la manera correcta y adecuada. También si se manejan conceptos complicados como la vida o la muerte. Aún más si la única garantía de que existe Dios para los creyentes es por medio de la fe, cosa que incluso personas adultas aún no terminan de comprender, debido a que la fe es la seguridad, la confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanzas propias de una religión, y como tal, está por encima de poseer evidencias que demuestren la verdad. Dicho de otra manera, la fe está antes que las pruebas, y es comprensible. Gracias a lo mencionado anteriormente, tenemos personas ateas, o que prefieren creer o tener a la ciencia como Dios, solo porque por medio de la ciencia se pueden explicar fenómenos del mundo de manera tangible y de forma comprobable, mientras dicen, es que para superarnos como humanidad debemos dejar de lado las creencias, porque así solo detenemos la evolución de la sociedad. Cuando hay que dejar en claro que la ciencia es ciencia y no creencia, ya que existen necesidades fisiológicas de seguridad, necesidades de pertenencia y amor, necesidad de pasar en un auto a máxima velocidad para hacer demasiado sonido, e incluso necesidades espirituales. Y no crean que las religiones en su totalidad son malas, claro que no, han sido útiles para satisfacer ciertas necesidades. Varias hipótesis han tratado de explicar la tendencia humana a creer en dioses a través de sus efectos sobre los grupos. La religión ha tenido gran importancia para fortalecer los lazos con otras personas, pero más importante controlar los impulsos carnales, tales como el odio, la ira y casi toda acción negativa que pueda perjudicar al prójimo, debido a que existe el temor de un castigo divino. Que si bien es cierto las personas necesitamos un motivo para darle sentido a nuestras vidas y de paso justificar nuestra existencia, también es cierto que esta necesidad tiende a ser reprimida por las acciones de otras personas. Más bien, para el desarrollo de la sociedad es necesario cuestionarnos las cosas incuestionables y aprender de ellas. Si bien las religiones tienen un punto positivo como el altruismo, el amor al prójimo, no, más bien la vida en general, uno de sus problemas tan grandes es que muchas veces no saben hacer las cosas de la mejor manera y que existan personas que impongan sus creencias como una verdad incuestionable a otras personas. Por eso el desinterés de muchos hacia estos temas, porque es preferible no involucrarse que hacerlo y que las cosas terminen mal, cuando en realidad solo debemos de ser tolerantes, ya que a fin de cuentas hablamos de esto entre personas, seres racionales y capaces de llegar a comprender ideas de nuestros semejantes. Puede que una de las acciones que lleguen a mejorar los grandes problemas que tiene la religión es aceptar que muchas veces desconocemos las respuestas a este tipo de interrogantes, que si quién es Dios, qué es Dios y por qué existe Dios, ya que no se cree en lo divino porque sea tangible. Es decir, no podemos comprobar la existencia de un Dios solamente con tocarlo o verlo, ya que el creyente no cree en la existencia de un Dios solo porque se pueda ver o tocar, sino porque tiene la fe de que está allí. Quizá no sea visible, pero allí está. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Y al reconocer esto no nos equivocamos, sino todo lo contrario. Aceptamos una de las grandes verdades de las creencias en general. Ya sabes que si te gustó el video puedes compartirlo y dejar tu pulgar arriba. También puedes echarle un vistazo al canal para explorar contenido nuevo. Yo me despido y nos vemos en la próxima edición.